Kanye le llamó y le amenazó con su vida, que estaba muerto él, que cómo le puede puede ser traicioneras así. Vamos a comenzar porque siguen teniendo más y más problemas legales los raperos como P. Diddy, y Kanye West. Y este último ahora pareciera que se le estaría complicando su vida con este mismo tema. Tania Charry, ayer hablamos de esto aquí. Tania Charry habló con el abogado del nuevo demandante de Kanye West, que está contando unas cosas increíbles. Tuve la oportunidad de entrevistar al abogado porque hay una nueva acusación contra Kanye West y nos está explicando cosas que su cliente vio, oyó y que lo puso en su demanda. Y aquí está la historia. Presten mucha atención porque incluye mucho a Kim Kardashian. Una nueva demanda tiene que encarar Kanye West y se trata de un ex empleado retirado del ejército que Kanye contrató para que arreglara las cosas que no estaban bien en su vida. Cuando eso desarrolló a tratar de encontrar cosas para que Kanye West en las noticias, después Kanye West le pidió que le siguiera la esposa, después Kanye West le pidió que investigara a los Kardashians. Porque Kanye, según dice la demanda, supuestamente quería encontrar algo criminal en la vida de su ex Kim Kardashian y su familia. Esto fue en la mitad de la pelea entre Kanye y Kim sobre los niños. Entonces, la idea supuestamente era si es que algún tipo de evidencia de actividad criminal de parte de la familia Kardashian, Kanye podría demostrar eso al juez para decir, mira, los niños están en peligro por esto, los niños deben estar conmigo. Según este abogado y según dice en la demanda interpuesta, a finales del 2023, la actitud de Kanye cambió radicalmente. Tomó la actitud que todo el mundo está contra de él y que todo el mundo tiene que ir y si es que nadie está de acuerdo con él, tiene que ir. Este cambio lo atribuyen a los dientes de titanium que se había puesto el rapero. Según mi cliente fue que tanques y tanques y tanques de nitrous oxide estaban llegando a la casa de Kanye y el equipo estaba diciendo, esto no es normal, ¿qué está pasando? Tenemos algún tipo de preocupación para Kanye, pero Bianca le estaba diciendo a todo el mundo, mira, Kanye es su propio hombre, él es el jefe, deje que él haga lo que él quiere hacer. ¿Qué tiene que ver ese óxido nitroso con los dientes? Son cosas que ayudan con que el cuerpo se puede tolerar más dolor y es algo que se puede hacer adicto. Y según consta en los papeles de la demanda, dice que todo se puso peor cuando este empleado supo que algo estaba pasando con los niños de la escuela Donda que fundó Kanye. Mira, la historia de la escuela que él estaba exigiendo que estudiantes que comieran sushi, que él no quería ventanas en esa escuela. Y cuando él reportó estos incidentes, Kanye le llamó y le amenazó con su vida, que estaba muerto él, que cómo le puede ser traicioneras así. Lo que dio a mi cliente más susto fue las llamadas de gente de la organización que en inglés se llama enforcers, gente que amenazan a otra gente para que ellos se queden con silencio o que debajo de amenazas hacen algo. El hombre llamó a la policía, pero aunque no le creyeron, hoy tiene un caso que le podría dejar varios millones de dólares. Podemos decir que va a exigir más de 10 millones de dólares. Este abogado también tiene otros casos civiles en contra de Kanye West por despido injustificado y abuso psicológico. Fíjate que este hombre inmediatamente recibió esas llamadas amenazantes, aparentemente de Kanye West, según él dice en esta demanda. También Kanye West aparentemente le ponía como canciones en donde habían frases amenazantes, películas, cortes de películas donde también habían frases amenazantes. Él inmediatamente llamó a la policía y hay un reporte que está consignado también en esta demanda. Dice también que, por ejemplo, cosas inusuales que hacía Kanye West era que él no sabe poner gasolina a un auto, entonces cada vez que va manejando, si va solo, entonces si se queda sin gasolina, deja tirado el carro y entonces tiene que llamar a alguien a que venga a ponerle gasolina. Cosas inusuales que hace Kanye West según lo que está contando este demandante.
Tania, mira, Kanye West, la gente que se reúne con él, dicen que es un tipo extraordinario e inteligente. Extremadamente inteligente, siempre lo he escuchado. Y conozco de mi publicista que ha salido a comer con él, de las cosas que dice, sé que ha hecho barbaridades, pero es un hombre extremadamente inteligente. Hay otra cosa que también me parece raro. La historia que tuviste ayer, que la asistenta de él, y vuelvo a repetirlo, le pagaba $3 millones y que ahora la mujer lo está demandando. Eso ahí dice tiene que la haber demanda, algo. claro, eso porque dice ¿cómo él le la va a estar pagando a una asistenta, que una buena asistenta le pagan $100,000, $120,000, y él le pagaba a ella $3 millones? Bueno, depende para qué era la asistencia, Raúl. O sea, sí, depende para qué era. Pero espérate, Lili, ¿Cómo lo no, estaba? a nadie le paga $3 millones a una asistenta. Ok, pero a lo mejor, como él no sabe echar gasolina, porque eso es lo que está en la demanda. No sabemos si esto es verdad, vamos a aclarar esto. Eso es lo que dice ella. Cuando pone la demanda, eso es lo que ella dice. Raúl, el hombre no sabe echar gasolina, acaba de decir Tania Charry. A lo mejor ella tenía que ocuparse de echarle gasolina al auto de Kanye West a las 5 de la mañana. Pudiera ser, De Lili, verdad. pudiera ser. Esta mujer tiene que estar disponible ¿Sabes qué? 24 Es un horas al punto muy día. importante. Tenía que estar disponible 24 horas al día. Por $3 millones, tú, Lili y yo estamos disponibles 24 horas al día para trabajar con Kanye West. 48. Yo le agrego 24 horas más al día. ¿Ok? Estoy de acuerdo contigo, Tania. Gracias, Tania, gracias. Aquí se va a decir de todo, mi gente, porque el papel aguanta todo, Raúl, es lo que tú dices. Sí. El papel lo aguanta todo, mi gente. Y las redes sociales también. Los disparates que estamos viendo. No, y los Al disparates que final, dicen en las redes sociales, que la en mayoría... las redes sociales. Señores, Entonces, quiero cuando que sale un ustedes- caso como este, No. se amplifica tanto que no sabemos en este momento qué es verdad, qué no es verdad. Y de verdad, si esta gente tiene, no sé, la Esto, credibilidad. lo de las redes sociales, lo que decía Thalía hace 25 años atrás. Thalía fue la primera que que no lo había dijo. redes sociales. No crean todo lo que lean. En las redes sociales, no crean todo lo que ven. Incluyendo estas mujeres que ustedes ven que lucen espectaculares en las redes sociales, que están más retocadas que no quiero decirle quién. ¿Cuál es la frase? Está más retocada que... Bueno, es la nueva sociedad, señor. Hemos normalizado tantas cosas que no son normales, que ya no hemos ido al otro lado.